tuvimos en esta semana que recién finalizó, tenemos la participación del licenciado Danilo Medina Sánchez en la Finjus con motivo de la celebración del 30 aniversario. Allí el mandatario de la República Dominicana defendió la transparencia de su gobierno y además dijo que, como en toda sociedad pueden existir manzanas podridas, pues no todo el gobierno o no todos deben ser metidos dentro del mismo saco. Con lo cual quiso expresar que aunque hay debilidades y quizás hay funcionarios que han cometido actos de corrupción, pues no quiere decir que todo el gobierno esté actuando de la misma manera. En ese sentido defendió su transparencia. Vamos a ver, señor director, las declaraciones del licenciado Danilo Medina en tal sentido. Plaga que permea todos los estratos de nuestra sociedad. Necesitamos del acompañamiento responsable de la ciudadanía, del compromiso de todos los poderes y de los tomadores de decisiones. Necesitamos de políticas inteligentes, necesitamos incluso de esperanza, pero sobre todo del convencimiento y la voluntad unánime de todo nuestro pueblo. Señoras y señores. Bien, en otra noticia impactante y que ya tiene varias semanas que está sonando, son las declaraciones del Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito. El martes de la semana pasada, se refirió a que tomó nota de las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, en el sentido de las declaraciones que dio ante él la magistrada Awilda Reyes, la cual ha sido suspendida por el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, Francisco Domínguez Brito anunció que iniciará acciones penales en contra de esa magistrada y otros magistrados suspendidos. En el día de ayer hubo una declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, una declaración sumamente importante porque va en procura de que podamos desmontar algunas estructuras que se han creado dentro del Poder Judicial, una declaración sumamente importante porque va en la línea de que podamos hacer los cambios debidos y transformar algunas situaciones que no han sido las más correctas. En ese sentido, hemos tomado nota de esas declaraciones. En el día de hoy hemos fortalecido los equipos de investigación y en los próximos días nosotros tendremos solicitudes concretas sobre ese caso y cualquier otro caso que también estamos trabajando y que ya ustedes conocen porque hicimos referencia. Yo reitero, lo más importante en esto, y por eso hice el planteamiento de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura y que a través de él se pueda desarrollar una especie de cumbre nacional donde podamos analizar cuáles son nuestras debilidades. Bien. En tal sentido, la magistrada Awilda Reyes, pues en esta semana dio declaraciones a la prensa y esta se declara inocente. Es natural que todo imputado, posible imputado, pues como está revestido la presunción de inocencia, pues se declare inocente. Y esta afirma que no es cierto que ella haya declarado ante el presidente de la Suprema que ella recibió una suma de dinero. No le he dicho nada al presidente de la Suprema Corte. Entonces, en su momento se demostrará, todo se discutirá y se saldrá a la luz la verdad. No, él propone una declaración donde involucre a todos los demás jueces y todo lo que ha ocurrido, pero realmente ella no puede acusar a nadie de nada de eso, entonces prácticamente la propuesta del magistrado tuvo que ser desestimada. Aceptar la culpabilidad es lo que le propone. Y aceptar la culpabilidad y negociar lo relativo a la pena, a la ejecución de la pena y una serie de cosas que ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son las órdenes superiores?
Nosotros, en el momento en que tengamos que hacer uso del derecho de defensa, de conformidad con la acusación que le hagan, entonces nosotros sabremos qué vamos a usar. Ustedes están poniendo en tela de juicio lo dicho por el presidente de la Suprema, quien dijo que la jueza confesó. Pero lo que diga el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es prueba para un proceso penal, porque todo el mundo, cuando quieren atribuirle cosas que no son de ellos, normalmente hacen ruedas de prensa para aclarar. Bien, esas fueron las declaraciones de Tomás Castro, abogado de la defensa de la imputada Awilda Reyes, o la jueza suspendida y posiblemente imputada porque está en una fase de investigación. Realmente es preocupante cómo se está manejando la justicia penal en los últimos tiempos, y probablemente eso sea una muestra de lo que está pasando en mucha parte del país, porque hay muchas cuestiones que no salen a la luz pública y negociaciones a veces que se pueden dar, pero que por algún motivo u otro pues no sale a la luz pública. Realmente está circulando en las redes sociales un recibo donde la magistrada Awilda Reyes pues hace una confesión del dinero que ella recibió y a quién le iba a ser entregado ese dinero, que es al consejero, el magistrado apellido Valera. Realmente esto es preocupante porque la justicia es fundamental para el desarrollo de los pueblos. En los países donde no hay justicia, donde la justicia tiene debilidades, eso aleja al inversionista y además pierde la credibilidad porque el usuario no sentiría confianza de apoderar al órgano jurisdiccional, hacia los tribunales, solicitando justicia porque pues pueden tener dudas. Y es que aunque la justicia ha avanzado mucho en los últimos tiempos en términos de independencia, pero todavía, aunque los jueces son inamovibles y los fiscales también tienen inamovilidad, todavía el brazo político pues ejerce su influencia en aquellos casos especialmente ligados a corrupción, narcotráfico, entre otros. Lo que hemos visto es que muchos jueces, cuando se trata de personas ligadas al poder político, económico, pues son, diría yo, extremadamente garantistas y poco garantistas cuando las personas que están impetrando justicia pues pertenecen a estratos sociales poco privilegiados o no tienen influencia alguna. Así se observa que cualquier persona con poca posibilidad económica es casi un candidato seguro para aplicar para una prisión preventiva cuando está siendo investigado por la comisión de algún hecho punible. Sin embargo, se observa que cuando se trata de personas ligadas al narcotráfico, al poder político o económico, pues algunas personas de esos imputados, pues se le impone otra medida de coerción, que no la prisión preventiva. Lo que esperamos es que esto pueda mejorar, porque cuando la justicia funciona más o menos bien, eso entonces hace que la sociedad pues se sienta más confiada y recurra menos a la justicia privada. Nos vamos a una pausa comercial y luego de ella pues seguimos con el contenido del programa Justicia y Sociedad.
Dignitaxi SRL. Responsabilidad a todas horas. Rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado. La mayor flotilla de unidades para toda ocasión. Aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Dignitaxi. Confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Bien, seguimos en su programa Justicia y Sociedad. Queremos llevar saludo en Sánchez a nuestro amigo Rofi Capel, destacado comunicador y próximo abogado que siempre está en sintonía con este espacio. Así como también en San Francisco de Macorís a la licenciada Francis Paredes, quien siempre está pendiente de este programa. Bien, brevemente vamos a decir que en el mes de noviembre se celebra el mes de la familia y que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En ese sentido, vamos brevemente a resaltar algunos textos del nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 19 de diciembre de este año, que tipifican lo que es el delito de la violencia intrafamiliar y que establece las sanciones correspondientes y define también lo que se entiende por violencia doméstica o intrafamiliar. O sea que no solamente se refiere a que hayan golpes físicos, sino que esto es un poco amplio. Vamos a ver el artículo 119 del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en diciembre. Dice: constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta cometido contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona con quien se mantenga o se haya mantenido una relación de convivencia, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, pareja consensual, entre otros. De tal modo que la violencia intrafamiliar no solamente se refiere a la violencia que se comete contra la mujer. Eso es un tipo de violencia. Se puede cometer contra los hijos, también contra personas que convivan en ese espacio, aunque no sean parientes directos del agresor. Entonces, dentro de la violencia intrafamiliar está la violencia psicológica, o sea, son malos tratos que se dan a la persona y que por lo general traen secuelas más fuertes que la violencia física, porque la violencia física, cuando se agrede a alguien, si es una herida, usted va al médico, lo suturan y en pocos días ya eso está cerrado. Pero la violencia psicológica o verbal, pues casi no cicatriza, o sea, deja secuelas casi por toda una vida. Para probar la violencia física, entonces se demuestra con un certificado médico, pero
la violencia psicológica no se puede mostrar con un certificado médico per se, sino que eso implicaría una evaluación de un experto en la conducta, que podría ser un psicólogo o podría ser un psiquiatra, porque hay daños que no son visibles aparentemente. Y a veces, cuando se trata de violencia psicológica, los actores de la justicia, llámese Ministerio Público, los policías que también forman parte del sistema de justicia, a veces como que dan poca importancia a este tipo de violencia. Sin embargo, tiene trascendencia igual o mayor que la violencia física. El artículo 120 dice: la violencia doméstica o intrafamiliar será sancionada con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10 salarios mínimos del sector público. O sea que la sanción pues ha sido elevada. Y el artículo 121 del mismo código dice que las sanciones por violencia doméstica o intrafamiliar se aumentarán si la infracción causa daños corporales o psicológicos de consideración según se indica a continuación: de 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 30 a 40 salarios mínimos del sector público si la infracción causa la muerte de la víctima, de 20 a 30 años de prisión mayor y multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público si causa una lesión o incapacidad permanente, de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público si causa una lesión o incapacidad durante más de 90 días. O sea que lo que tiene que ver con la sanción de la pena de prisión pues ha sido aumentada, y también se le incorpora las penas de multa, que también ha sido aumentada de manera considerable. Es importante que las personas conozcan esto y sepan que si se causan daños físicos o psicológicos al cónyuge o excónyuge o conviviente o exconviviente, entonces pueden verse enfrentados a un juicio penal, y que esa mujer pues puede solicitar una orden de protección en caso de que así lo amerite. Lo que se observa también en la práctica es que muchas veces la mujer pues tiene miedo de acudir a la justicia, y cuando ya quiere acudir pues resulta que es tarde, o a veces cuando acude a la justicia el agresor lo que hace es que aumenta su capacidad agresiva y este se siente desprotegida. Yo diría doblemente víctima de la infracción y víctima del sistema, que a veces da poco seguimiento a este tipo de casos, o a veces no se le presta la debida atención. Nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos con el licenciado Sisto Gavín, candidato a la Secretaría General del Colegio de Abogados y actual secretario general de la seccional Duarte. Así es que no se muevan de ahí. Tecnitaxi SRL, responsabilidad a todas horas, rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado, la mayor flotilla de unidades para toda ocasión, aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Tecnitaxi, confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia
que fundó una gran empresa. Grupo Risset, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Seguimos en su programa Justicia y Sociedad. Este programa llega a ustedes gracias a Fábrica de Blogs Rivas en Castillo y Clínica de la Piel doctora Katia González aquí en San Francisco de Macorís. Como habíamos prometido, tenemos en esta noche la grata presencia del licenciado Alex Gavín, abogado, docente universitario, secretario general del Colegio de Abogados Seccional Duarte por varios periodos y aspirante a la misma posición para las elecciones del 5 de diciembre de este año. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Un placer estar aquí en su programa y felicitarle por este programa, un programa interesante que lleva orientación jurídica a muchas personas y específicamente todo lo que se da en el tren judicial de la República Dominicana. Muy bien. Observamos que usted se está repostulando para secretario general del Colegio de Abogados Seccional Duarte. Sí. Yo entiendo que todo el que busca una repostulación es porque entiende que ha hecho un buen trabajo. ¿Usted podría decir cuáles son esas acciones concretas que el Colegio de Abogados ha hecho en esta seccional Duarte? Bueno, no necesariamente que yo me sienta satisfecho por la gestión, sino que la mayoría de los abogados se sientan satisfechos con lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros hemos hecho en esta gestión muchos esfuerzos con un equipo enorme de personas que trabaja, la directiva completa, un equipo completo de personas que trabaja permanentemente para que las actividades se den bien. Nosotros hemos logrado en esta gestión concatenar una serie de esfuerzos para lograr, creo que por primera vez en la historia de la seccional, lograr 3 diplomados auspiciados por universidades. El primer diplomado que nosotros realizamos fue en Derecho Migratorio y Consular, con una participación masiva de abogados, auspiciado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Universidad Iberoamericana. Logramos un diplomado con la Dirección Nacional de Proconsumidor y la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre los derechos del consumidor, que fue un diplomado de suma importancia para que la persona y específicamente los abogados aprendieran a manejar el derecho del consumidor. Y luego nosotros, ese equipo completo, logramos un diplomado en Derecho Constitucional auspiciado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto sin contar con cada una de las conferencias, los cursos que hemos realizado, las actividades sociales, las actividades de ayuda, las actividades permanentes de educación que hemos realizado durante los 2 años, que han sido incontables. Ha sido una actividad enorme que hemos tenido en esta gestión. Muy bien, y ¿podría usted decirle a los abogados y a la sociedad franco-macorizana por qué hay que votar por la plancha que usted encabeza el 5 de diciembre? Bueno, nosotros, como le dije, hemos hecho un trabajo. Y cuando se hace un trabajo, se reconoce ese trabajo. Entonces nosotros entendemos que por la satisfacción que hay en la mayoría de los abogados, para continuar
haciendo y dirigiendo el Colegio de Abogados con la finalidad de seguir preparando y actualizando los abogados de la provincia, que dicho sea de paso, en cada curso que se hace ha sido una participación masiva de todos los municipios de San Francisco de Macorís. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no es porque uno tenga la intención simplemente risible de aspirar, sino porque se ha hecho un trabajo con la finalidad de que cada uno de los abogados que hayan participado de esos cursos se sienta identificado con esta gestión y se sienta seguro de que no va a dar un salto al vacío, como ha pasado en otras ocasiones, que el colegio de abogados incluso ha tenido que ser cerrado y no ha dado ningún tipo de servicio en otras ocasiones. Y nosotros no queremos eso. Incluso nosotros hemos hecho un esfuerzo aquí en San Francisco de Macorís de tener una oficina decente del Colegio de Abogados, pues nosotros recibimos una oficina que parecía una posilga. Entonces, en ese sentido, la oficina del Colegio de Abogados no se había visto nunca con aire acondicionado, no se había visto con una puerta de vidrio transparente, no se había visto con anaqueles de metal, no se había visto con una biblioteca abierta, donada incluso por la misma Suprema Corte de Justicia, no se había visto con tantas actividades y boletines públicos, periódicos, oficiales del Tribunal Constitucional. Eso no se había visto nunca. Entonces nosotros nos hemos empoderado con las masas, con todos los abogados, a los fines de tener una buena gestión, que es lo que hemos hecho, y seguir con esa gestión a los fines de lograr de que no demos un salto al vacío, que volvamos otra vez a seguir dirigiendo la seccional con la finalidad de que todos podamos seguir formándonos en la educación jurídica que tanto hace falta, y quizá por eso han pasado tantas situaciones en el tren judicial de la República Dominicana. Licenciado, ¿y cuáles son los planes concretos que tiene la seccional o que tiene la plancha que usted preside para la próxima gestión? Bueno, darle en continuidad. caso de usted ganar. En caso de ganar, darle continuidad a los proyectos que hemos trabajado, darle continuidad a un diplomado que iniciamos recientemente de Derecho Penal y Procesal Penal, precisamente para dar a conocer el contenido del nuevo Código Penal que entra en vigencia en el mes de diciembre, el 19, y las modificaciones que se le hicieron al Código Procesal Penal, que me parece que fueron 110 artículos que se modificaron, darle continuidad a eso. Lograr un diplomado en Derecho Inmobiliario, específicamente con relación a la ley de fideicomiso, que muy poca gente la conoce aquí en San Francisco de Macorís, lograr hacer relaciones internacionales con otros países para que los abogados puedan intercambiar ideas de países latinoamericanos, lograr también de que en San Francisco de Macorís podamos tener, como hemos solicitado a la Cámara de Diputados, que el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís lleve el nombre del doctor Ezequiel González Reyes, que ya ese proyecto está sometido. Entonces, en fin, son una serie de actividades que nosotros queremos lograr y darle término al proyecto de la Casa Club, que ya nosotros hemos hecho tantos esfuerzos a través del ayuntamiento y que casi tenemos el solar donde sí queremos, para tener un lugar donde los abogados puedan recrearse y participar en actividades sociales y todas estas cosas que son importantes para nuestra clase jurídica. Bien, finalmente, ¿algún mensaje que quiera darle a los abogados respecto de las elecciones que se celebrarán el 5 de diciembre? Sí, invitarlo a todos los abogados que vayan a votar. Esta es la fiesta de la democracia, la fiesta de nuestro gremio, la fiesta del Colegio de Abogados, de cada uno de los abogados, que vayan a votar por la plancha 1 que nosotros encabezamos y que encabeza el doctor Diego José García a nivel nacional. Esperamos la participación de todos, que no se quede un abogado sin participar, sin votar, porque eso es importante para nuestro gremio y para nuestra clase. Y gracias a usted por la invitación a este importantísimo programa, el cual le felicitamos porque hace falta aquí en San Francisco de Macorís orientación jurídica. Muchas gracias a usted por venir, y este espacio es suyo, del colegio y también de todos los abogados que quieran venir por aquí cuando quieran exponer cualquier tema. Muchas gracias. Bien, mis amigos, nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con la entrevista del licenciado Juan Francisco Rodríguez, que van a hablar de la medida de coerción. Así que no se muevan de ahí.
Tecnitaxi SRL. Responsabilidad a todas horas. Rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado. La mayor flotilla de unidades para toda ocasión. Aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Tecnitax, confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo Risset, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Seguimos aquí en su programa Justicia y Sociedad, el cual llega a ustedes gracias a la oficina de abogado licenciado Jorge Alberto Fernández. Teléfono 809-352-9658 aquí en San Francisco de Macorís. También Colchonería Rosado, carretera San Francisco Villa Tapia, y Cabañas Sadel, donde comienza el placer. Carretera Villa Tapia, San Francisco Villa Tapia, aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos en esta noche la grata presencia de nuestro gran amigo, el licenciado Juan Francisco Rodríguez, ex fiscal del Distrito Judicial de Duarte y actualmente abogado en ejercicio, abogado litigante en materia penal y también docente de la Escuela del Ministerio Público y docente de la UAPA en los cursos final de grado y diplomados que se ofrecen. A quien les damos la bienvenida a este programa Justicia y Sociedad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a toda la región nordeste. Para mí un privilegio estar en este programa Justicia y Sociedad, tal como tú decías, primero por la persona que me invita, que eres tú, mi gran amigo desde hace mucho tiempo, y segundo porque tengo la oportunidad de dirigirme a toda la clase jurídica de esta región. Muy bien, comencemos entonces por lo básico. Es mucho lo que se habla de medida de coerción y ya hasta cualquier ciudadano más o menos tiene una idea, pero en sentido jurídico, ¿cómo se puede definir la medida de coerción y qué es lo que se persigue con ella? La medida de coerción es el instrumento jurídico que ha creado el legislador, cuyo objetivo principal es garantizar la presencia del imputado a los actos del proceso. Y decimos principal y lo acentuamos porque después de la modificación de la Ley 1015 al Código Procesal Penal, se le agregan otras cuestiones que podríamos examinar brevemente, como es, por ejemplo, el artículo 234, que plantea que además de esa función principal, le añade la función de proteger a la víctima como una función extra, la protección a la víctima. Nosotros tenemos nuestra reserva con respecto a eso y quizás si nos da el tiempo, pues te las expresemos. Muy bien, ¿cuáles son las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal plantea 7 tipos de medidas de coerción. Los entendidos en la materia establecen que no son limitativas, pero a ver si la memorizo. La primera es la llamada garantía económica, que tiene 2 vertientes, cuando se hace a través de una compañía afianzadora o cuando se hace en efectivo para ser depositado en un banco. Que el estilo, lo que se ha puesto en boga es a través del Banco Agrícola, como una forma de fomentar esa institución estatal. La número 2, no necesariamente te la voy a decir en el orden que están, es el impedimento de salida del país o del
territorio o lugar donde viva el imputado. La número 3 es la puesta al cuidado y vigilancia de una persona, o sea, del imputado, a cargo de una persona que se responsabilice a presentarlo a los actos del proceso. Numeral 4 es la visita periódica, que eso a criterio del juez se puede hacer semanal, mensual, quincenal, diario. O sea, no hay limitantes con respecto a ese tipo de medidas. Se puede hacer incluso cada 2 meses. La número 5, que yo decía cuando el Código Procesal Penal iniciaba, que era mi favorita, que es la de los famosos grilletes. Ya sabemos por qué en este país no ha funcionado, falta de logística. La número 6, que es la prisión domiciliaria, y la número 7, que es la famosa prisión preventiva. Esa prisión preventiva es la favorita del Ministerio Público, ¿verdad? Generalmente el Ministerio Público persigue que todo imputado se le imponga esa medida de coerción porque le asegura más al Ministerio Público la presencia del imputado en toda la fase del juicio. Increíblemente sigue siendo la favorita del Ministerio Público. Y digo increíblemente porque como tú apuntabas cuando iniciábamos, yo fui Ministerio Público por casi 10 años. 2 o 3 meses me separaban de 10 años cuando renuncié. Pero además sigo siendo docente en la Escuela Nacional del Ministerio Público. O sea que formo a los ministerios públicos aspirantes y a los que ya están en el ejercicio. Y realmente eso no es lo que se le enseña en las aulas a los ministerios públicos. De hecho, se plantea como lo plantea el legislador. La prisión preventiva debe ser la última ratio. O sea, cuando no haya otra opción de asegurar la presencia del imputado a los actos del proceso con cualquiera de las otras 6 medidas que mencionamos anteriormente, entonces recurrimos a la prisión preventiva. Y pues no es en balde que el legislador lo ha puesto de último. Bien, vamos a volver un poco atrás entonces. Vamos a imaginarnos que estamos entonces en una docencia. Cuando una persona está siendo investigada por la comisión de un hecho punible y el Ministerio Público solicita al juez de la atención permanente o al juez de la instrucción fijación de audiencia para conocer de medida de coerción, ¿eso significa que el juez siempre debe imponer una medida de coerción? No necesariamente. Precisamente tanto el artículo 284 del Código Procesal Penal, que es el que rige lo que tiene que ver con la solicitud, como la resolución 1731 de la Suprema Corte de Justicia, que creó la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente y todas las vistas que en ellas se conocen, así como también las vistas de revisión de medida de coerción, etcétera, establecen cuáles son los requisitos para solicitar medida de coerción. El trabajo de los litigantes, de los abogados que ejercen derecho penal, es determinar si esas solicitudes que hacen el Ministerio Público, y que también puede hacer el querellante en algún momento, cumple con esos requisitos. Y si además de cumplir con esos requisitos formales, en el fondo se reúnen las condiciones para que se aplique medida de coerción. De no ser así, entonces el juez podría decidir entre no aplicar medida de coerción como se lo debe solicitar el abogado o aplicarla como se lo solicita el fiscal o la parte querellante. Muy bien, entonces cuando se conoce la audiencia de medida de coerción, entre el tiempo transcurrido de la comisión del hecho punible hasta la audiencia de medida de coerción, probablemente el imputado no haya tenido tiempo para obtener algunos presupuestos que le hagan presumir al juez de que éste no se sustraerá al mismo. Entonces, ¿cómo el abogado de la defensa técnica puede lograr que el juez no le imponga una prisión preventiva al imputado si éste en ese momento no ha podido reunir algunos elementos, como es, por ejemplo, un acta de matrimonio, una comprobación de domicilio? ¿Cómo se puede manejar eso? Cuando me invitaste a que viniese a hablar de las medidas de coerción, lo que más analizaba yo en mi mente era precisamente lo que tiene que ver con esa pregunta que tú me acabas de hacer. En el sentido de que se ha malinterpretado el hecho de que se solicite medida de coerción en contra de una persona, no significa que automáticamente la medida de coerción que se vaya a solicitar o que se deba imponer sea la prisión preventiva. Y eso no solo lo ha malinterpretado el fiscal, que siempre, como tú decías hace un rato,
es quien solicita la prisión preventiva, sino que los jueces también lo han malinterpretado. Y da hasta pena, decimos nosotros los que ejercemos derecho penal a diario, escuchar a un juez decir, bueno, ciertamente el caso no es un caso de mucha relevancia, pero usted no ha presentado ni una cédula siquiera, entonces le vamos a tener que aplicar prisión preventiva. Por lo que tú has dicho, o sea, por la premura del tiempo que la Constitución y el Código plantean para conocer una medida de coerción, o sea, para presentar un imputado ante el juez, en este caso ante el juez de instrucción o su homólogo, que es el juez de atención permanente, que es como si fuera una sucursal del juzgado de la instrucción, el de atención permanente. Se tienen 48 horas para presentarlo una vez es arrestado la persona. En 48 horas ciertamente se hace sumamente difícil presentar presupuestos serios de arraigo, que es lo que busca el legislador. Sin embargo, en eso sí está en consono la mayoría de tribunales del país, podríamos decir, en el sentido de que si el abogado necesita un tiempo extra, solo tiene que solicitárselo al juez y el juez aplaza a solicitud del abogado del imputado, aplaza la vista para darle oportunidad de que pueda presentar presupuestos. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que por la poca importancia de los casos, los abogados, pues lo que tienen a mano, eso llevan. Y grave error, porque entonces los jueces alegan en sus motivaciones que por no presentarle presupuesto suficiente le impone prisión preventiva. Reiteramos un error de los jueces de la judicatura, porque eso lo que da lugar es a que exista peligro de fuga y se imponga una de las medidas de coerción. Se olvidan del principio de proporcionalidad planteado en los principios 15 y 16 del Código. Muy bien, licenciado, ¿cómo podemos conjugar dos elementos? A veces hay una persona que tiene muy buena posición económica y hay otro que no lo tiene. Entonces, ¿cómo una cosa u otra pueden favorecerle y desfavorecerle? La persona muy joven que no trabaja y que por la juventud que tiene prácticamente no tiene nada, se le hace un poco difícil presentar presupuestos. Quizá el presupuesto que puede presentar es que tiene un domicilio, pero otro presupuesto se le hace más difícil. Ahora, hay personas que tienen buen arraigo, como por ejemplo están casados, tienen quizás algunas empresas, tienen quizás hasta residencia en otro país o tienen una visa de paseo. O sea, ¿cómo esto pudiera a veces revertirse en contra del imputado? En sentido general, volvemos al tema del principio de proporcionalidad de las medidas de coerción. Poco importaría que un imputado, en un caso como se le llama popularmente de poca monta, no tenga grandes presupuestos, como que tenga un trabajo fijo, como que esté casado, etcétera. Si el juzgador lo que tiene es que equilibrar de qué lo están acusando y entonces qué medida le impondría, porque carece de muchos de los presupuestos necesarios. Ahora bien, nosotros tenemos en las cátedras que impartimos, tanto en UAPA como en la Escuela del Ministerio Público y en los diferentes diplomados, posgrados y maestrías que nos invitan como docente, una tabla bastante interesante con respecto a cómo, desde la óptica mía como litigante, dependiendo del lado que yo esté, cómo yo le saco provecho a una cosa o a la otra. O sea, a si tiene mucho arraigo, mucho presupuesto, si es adinerado, como tú decías, o si tiene poco. Por ejemplo, si yo fuese querellante o fiscal en un proceso donde el imputado tiene mucho dinero, pues lo primero que yo voy a alegar es que precisamente ese bienestar de ese imputado es lo que acrecenta el peligro de fuga, en el sentido de que puede comprar un vuelo, de que puede irse de manera ilegal, de que puede comprar testigos, etcétera. Es una gama completa de cuáles son las ventajas que tendría esa persona con mucho dinero para
burlar el proceso, para no presentarse al proceso, que es realmente lo que el legislador ha querido garantizar. Y del mismo modo, entonces, si es una persona que no tiene, pues entonces sería mucho más fácil. Mira que este ciudadano ni siquiera cédula de identidad tiene, por ejemplo. Muy bien, con el permiso del entrevistado vamos a aprovechar el momento para saludar a algunas personas que son fieles televidentes de este espacio. El estudiante de Derecho y agrimensor Juan Medrano de Salcedo, que siempre pues está fijo en este espacio. También en Cenoví la licenciada Nelia Martínez, otra fiel televidente de este espacio. Y el profesor Leonardo Ramos, que siempre nos da seguimiento en el mismo. Así como también la doctora Águeda Vargas. Licenciado, queremos que nos hablen ya en los últimos minutos de la medida de coerción cuando se trata de violencia intrafamiliar. O sea, ¿qué hay de diferente en esta medida de coerción respecto de los delitos comunes que se puedan cometer? El artículo 309 del actual Código Penal, modificado por la Ley 2497, plantea una situación diferente, que si se quiere se sale del esquema del 226 con respecto a las 7 medidas que ya especificamos, y establece como una situación diferente, cuando se trata de violencia intrafamiliar, la llamada orden de protección o de alejamiento, y establece que los jueces la pueden emitir a solicitud del Ministerio Público o de parte en cualquier momento. O sea, que no tiene que ser ni siquiera en la vista de medida de coerción. Lo pueden hacer en una audiencia preliminar, lo pueden hacer incluso en cualquier otro momento procesal. Mi criterio personal y particular con respecto no a lo que tiene que ver con la medida de coerción en este tipo de delitos, sino en sentido general a lo que tiene que ver con los casos de violencia intrafamiliar y de feminicidios, etcétera, es que se ha popularizado mucho este tipo penal hasta el punto que en el Código Penal que entrará en vigencia el próximo 19 de diciembre, se ha aumentado la pena para este tipo de homicidio de manera específica. Y también, como señalaba tú hace un rato, también para el asunto de las penas en sentido general, aunque no sean homicidios. ¿Qué es lo que ocurre? Yo digo que es un tipo penal y que debe ser investigado igual que todos los demás, y que debe ser visto como establece esa estatua que representa la justicia, con los ojos vendados. Muy bien, finalmente, conforme a su criterio, ¿cuáles son los elementos que el juez que conoce la medida de coerción debe tomar en cuenta para imponer la prisión preventiva al imputado? Para imponer prisión preventiva, el juez lo primero que debe de tomar en cuenta, a nuestro juicio, es el tipo de proceso por el cual se le está conociendo medida de coerción a una persona. Por mucho que queramos teorizar con respecto a que, bueno, no es, todos los casos deben tratarse igual, es imposible que se trate igual un homicidio, un secuestro, una violación sexual, que un caso de, vamos a decir, de estafa, de abuso de confianza, de robo, aún se ha agravado el robo. Lógicamente que eso es el primer punto que debe tomar en cuenta todo juzgador. Y lógicamente entonces ya la normativa le señala cuáles son los demás. Ahí vamos entonces a lo que establece el artículo 228 con respecto a, primero el 227 con respecto a los requisitos, que el imputado esté vinculado razonablemente con el hecho por el cual está siendo investigado. Pero eso es para todas las medidas, no solo para la prisión preventiva. Que exista peligro de fuga basado en una presunción razonable por la particularidad del caso, y por eso te lo decía como en primer orden. Pero entonces el peligro de fuga te lo desglosan y te dicen, bueno, que tenga arraigo en el país, que tenga familia, que tenga trabajo, que tenga arraigo social, etcétera. Todas esas cuestiones extras, más la que le ha agregado, como te decía, la ley 1015, con respecto a la debida protección a la víctima y a las pruebas, que es un asunto que viene de muy atrás. Ramón Pina Acevedo, en un pequeño libro que se llama Jurisprudencia de Principio, que no fue más que una alocución de él en una conferencia, habla de eso que fue transmitido a la ley 1015.
Bien, muchas gracias al licenciado Juan Francisco Rodríguez por su participación en el programa Justicia y Sociedad. Este programa es suyo para que en cualquier momento pues, pueda venir y exponer este y otros temas dentro del derecho procesal penal. Agradecido y también te digo a tus órdenes siempre. Gracias por la oportunidad. No me gusta ser, como dicen por ahí, come solo del conocimiento. Buenas noches. Bueno. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de este espacio Justicia y Sociedad. Será el próximo domingo cuando de nuevo estaremos con ustedes, llevándoles sus orientaciones jurídicas, acercando el derecho a la sociedad. Buenas noches y buen fin de semana. Los Gigantes del Cibao te montan como un campeón en el 2015. Este 29 de noviembre estaremos rifando 4 motocicletas Tauro Turbo a tan solo 100 pesos el boleto. El 5 de diciembre, un Kia Picanto 2015 a tan solo 200 pesos el boleto. El 18 de diciembre,